continúe bendiciendo y estamos aquí desde la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Mi nombre es Daniel Andrés, soy el pastor asistente y aquí me acompaña Eliezer Ronda, el pastor de la iglesia. y estamos contentos de tener esta experiencia, estos diálogos sobre la Semana Santa y queremos ir reflexionando sobre el proceso de la encrucijada. Eliezer, yo no sé si a ti te ha pasado cuando uno va a algún restaurante que uno tiene mucho deseo de comer, pero de momento la encrucijada, Te suele pasar. de momento la encrucijada es o que se tardan o que de momento la comida o llega mal, algo así. ¿Eso te ha pasado? Me ha pasado. De hecho, me ha pasado que he llegado bien tarde y que se me va el hambre y me dan ganas de irme de allí. Y ese proceso de cuando uno está deseoso o deseosa por comer, es una encrucijada, ¿no? Porque uno tiene hambre, uno quiere compartir, incluso hay veces que estamos en mucha responsabilidad, de momento ese tiempo de comer es como un poco más relax. Y precisamente la experiencia de la Semana Santa tiene un escenario de cena, donde también ahí hay una encrucijada, un proceso complejo donde había una espera, curiosamente, de parte de Jesús. Es Jesús en este momento el que les dice, en este proceso de mandar a preparar todo ese lugar, según el Evangelio de Lucas, estamos ubicados en el capítulo 22, que él tenía muchos deseos de compartir con ellos ese evento y cómo hubo un elemento particular de servirles, de cómo él mandó a que ese proyecto de mesa fuera una realidad, cómo entonces en nuestra vida también nosotros tenemos muchos deseos de hacer muchas cosas, pero cómo en ocasiones tenemos que esperar. ¿Cómo vemos eso a veces en la Mira, vida? yo lo veo de varias maneras. Obviamente la espera pues tiene que ver con tener la expectativa de recibir algo. O sea, si uno no quiere recibir un servicio, pues usted no espera. O sea, si usted va al médico, usted se sienta allí porque sabemos que lo van a atender, usted va a una fila de estas de hacer una fila de espera en un restaurante porque pues, uno quiere recibir el servicio, quiere compartir ahí. Así que evidentemente la espera no es nada más y nada menos que la evidencia de algo que queremos, que nos parece importante y que es significativo para nosotros. Por otro lado, pienso que cuando también uno quiere tener una experiencia de compartir con alguien que es bien cercano a uno, que es bien especial, pues a veces lo invita a comer a su casa. Y hay muchas personas que en ocasiones pues, me han invitado a su casa porque quieren compartir conmigo y quieren que yo pruebe específicamente este plato de comida, que ese es el que ellos preparan, o este postre, que es el que ellos preparan. Hay un detalle bien significativo y lo hemos hecho también nosotros en nuestra familia. Invitamos a alguien y queremos que puedan disfrutar de algo que nosotros nos gusta hacer o compartir, porque esa experiencia de ser anfitrión y de servirle a personas que son significativas, pues es bien especial. E inclusive pudiese darse el caso de que si estamos preparando un encuentro y no estamos listos o tienen que esperar, nos ponemos tensos porque Claro. no podemos dar el grado de lo que quisiéramos que ocurra con esa gente que está allí. Y entonces, pues, genera un poco de tensión. La Semana Santa, el acto de la cena, es un momento de mucha tensión. Jesús dice, según el capítulo 22, el versículo 14 específicamente, que dice Jesús que él tenía deseos. O sea, era cuánto he querido tener este tiempo antes que padezca. Y es porque lo que viene es la tensión. Y ahí en esa conversación de la mesa pasan un montón de cosas bien complicadas, bien tensas con los discípulos. Y yo creo que eso que es algo de lo que debemos estar reflexionando. En ese proceso de la encrucijada, yo creo que algo tan cotidiano como la invitación a la mesa se vuelve un proceso de decisión de quién tú eres dentro de ese espacio de la mesa. Y aunque hoy nosotros y nosotras pues quizás tenemos una experiencia de recuerdo y de afirmación, incluso de comisión dentro de ese acto, no es menos cierto que lo que está pasando aquí es un evento de confrontación de su realidad, de cómo ellos, cada uno de los discípulos, tienen que confrontarse en su propia encrucijada. Y Jesús está en ese proceso analizando que lo más importante es ese servicio hacia ellos. Y yo creo que ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que ver cómo estamos o en qué proyecto
de identidad estamos construyendo esa encrucijada para responder al llamado del Señor? Definitivamente, mira, yo creo, Daniel, que yo ni te acuerdas de un anuncio que había hace mucho tiempo, quizás no te acuerdas porque tú eres más reciente, pero había un anuncio de un producto de comidas enlatadas que decía, estaban comiendo en una mesa y alguien dice, yo quiero ser maestro, y de momento se viraba el carro como, ¿tú quieres ser qué? Y se viraba como el vaso en la mesa, como que tú quieres ser maestro, como que eso no deja mucho en la vida, ¿verdad? Según el anuncio, entonces después daba rewind en el anuncio y era como que yo quiero ser maestro y afirman esa identidad. Claro. Porque a veces cuando nos sentamos a la mesa se dan unas conversaciones obviamente importantes y hay un asunto, en este caso, en ese anuncio tiene que ver con la identidad de lo que las personas aspiraban a ser y que reflejaba realmente la identidad real de esa familia. Y en este caso Jesús está confrontando nuestra verdadera identidad como discípulos, quiénes somos, quién es Él, porque aquí se conjugan una serie de contradicciones o de paradojas, como que, ok, pero tú estás sirviendo, tú no eres el Señor. En segundo lugar, ¿qué es ser un discípulo, verdad? Porque Jesús en un momento dice aquí, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, pues, si van a traicionar, pues obviamente las traiciones son sumamente incómodas. En este caso son personas que han estado en el ministerio de Jesús por mucho tiempo, porque han sido sus discípulos, y automáticamente genera un montón de preguntas, porque cuando Jesús dice que alguno de ustedes me va a traicionar, pues naturalmente pues, surge en ellos, ok, ¿soy yo? ¿O es fulano de tal? Y eso nos dice, ¿verdad, Daniel? Yo pienso que eso nos dice, mira, todos somos probables en negar nuestra fe. En un momento de tensión podemos compartir la mesa, pero pudiera ser que realmente no entendamos la implicación de la mesa y entonces traicionemos al Señor. Yo creo que el espacio de la mesa y de esa probabilidad de traición, yo creo que ahí está la fragilidad de nuestra condición y a la vez la fortaleza del Evangelio. Cómo Jesús confronta y dice que es más importante el que se sienta a la mesa o el que la sirve, el que se sienta en la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve y eso es importante porque dice que eso es prueba de los tiempos que vienen y es esa experiencia de que aun cuando mi naturaleza o mi condición me haga propenso a fallar, Jesús se sienta conmigo para restaurarme, para encontrarse conmigo en ese espacio tan íntimo como es la cena, y que de hecho siempre nosotros la vemos como algo muy solemne, y lo es, pero hay una imagen interesante porque la mesa para ellos es celebración, es fiesta, y como en medio de eso Jesús hace esta pausa y dice, pero espérate, también quiero restaurarte y quiero ayudarte en ese proceso, y yo creo que ahí Jesús también trabaja en nuestra vida nuevas imágenes. Y es lo que yo creo que también se nos habla en el Evangelio de Juan. Yo creo que en este caso, aquí hay que ver varias cosas, ¿verdad? En el tema de la cena, ahí están todos los discípulos y vienen con el reguero de preocupaciones, de dudas, de temores, de ansiedades que naturalmente tienen, porque a veces nosotros tenemos este romance de lo que es el ministerio o el llamado o el crecimiento o el peregrinar de la fe y nos encontramos, como decíamos hace poco cuando hablamos de la mujer del vaso de alabastro, que la corona es de espinas. O sea, no es algo muy extraordinario. Y en este caso, que se habla específicamente de que hay una actitud de algunos de traición, o en este caso de negación, y obviamente pues nosotros conocemos la historia, está Judas que vende a Jesús por 30 monedas de plata, está Pedro que niega a Jesús más adelante cuando Jesús es arrestado, y están participando del acto de la cena, están invitados, han sido servidos en ese acto de la cena. Y entonces pues tenemos que tratar de entender cuál es el corazón
del centro de la mesa, que es el Señor, que es Jesús. Ese es el propósito. Por eso nosotros aquí en la iglesia constantemente decimos que la mesa que oficiamos es una mesa que incluye y no excluye, porque en ese proceso de invitarnos a incluirnos en la mesa hay un espacio de nosotros conocer a Jesús para que Él transforme nuestro corazón. No es sencillamente de que nosotros somos perfectos cuando venimos a la mesa, es venir desde todas esas realidades que nosotros tenemos para confrontarnos lo que tenemos, lo que debemos ser. Y se me ocurre pensar, Daniel, que en el Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 13, el Evangelio de Juan no presenta la cena. ¿Sabes? Cuando uno lee el Evangelio de Juan, la cena la vemos en Mateo y en Lucas. De hecho, ni Marcos tampoco tiene el acto de la cena. Pero Juan, en el capítulo 13, presenta el lavatorio de pies. Y en el lavatorio de pies, pues se da una situación muy similar, porque Jesús va, en este caso, a lavar los pies a los discípulos, pero eso usualmente lo hacían, pues naturalmente los esclavos, los siervos de una casa, porque le limpiaban los pies al amo. Y eso es otro cambio de paradigma. Correcto. Y en ese cambio de paradigma, después que Jesús lava los pies, que está Pedro que dice que por favor, que no lava los pies, que lo tienen que lavar completo, ya Jesús dice, no, yo soy el que tengo que lavar los pies. Después de eso, automáticamente Jesús empieza a hablar de la traición de sus discípulos. Así que tanto ese Jesús que sirve, tanto que sirve el pan, que sirve la copa, que nos invita, que quiere tener ese momento con nosotros. El Jesús que lava nuestros pies nos dice, ok, yo he hecho todo esto por ustedes, pero como que estas cosas a veces no son suficientes y estamos entre las encrucijadas de queremos ser servidos, beneficiados de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Jesús hace en nuestro corazón, pero estamos conscientes de lo que implica eso en el caminar, ¿sabes? Estamos dispuestos realmente a decir que sí hemos estado con Jesús, y eso implica a veces recibir el rechazo de aquellos que dicen que están con Jesús, pero realmente no están con Jesús, que en este caso son los líderes religiosos. Es una encrucijada increíble. No, y yo creo que ahí el asunto de la mesa se vuelve una encrucijada hacia el discipulado constante. Porque precisamente hay un evento donde están los discípulos y se están confrontando con toda esta realidad, y yo creo que eso es parte de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida, continuar ese proceso de que seamos más humildes, de que podamos renovar nuestro concepto del amor, saber que sí, quizás nuestra naturaleza está propensa a traicionarle, a muchas veces fallar a la esencia de lo que es el Evangelio. Sin embargo, yo creo que hay veces que como iglesia, para avanzar la misión, es importante siempre tener la humildad de sentarnos a la mesa. Así es. Y cómo ese evento constantemente va formando nuestro corazón. Nosotros aquí en la Iglesia Metropolitana creemos que es crucial 3 aspectos importantes, que es amar a las personas, discipularlas en la palabra del Señor y enviarlas a la misión. Y yo creo que eso se da, ese ADN, lo podemos vivir si siempre nos sentamos a la mesa. Y yo creo que en un momento dado, yo recuerdo en una clase de estudios sociales en la escuela superior, yo pensaba que yo tenía la contestación y que le iba a sacar bien, y dije la contestación incorrecta. Y cómo mi ADN de siempre querer amar que yo estuviera bien, ser discipulado en mi propia sabiduría y enviar a que me miraran a mí, pues como el evento de la cena, eventualmente, no en mi fe, me manda a ser más humilde, me manda a todo el tiempo estar en formación. Y yo creo que eso es lo que Jesús nos invita a esa encrucijada, de que sea Él quien nos limpie, quien nos lave, pero a la vez que reconozcamos que quizás estamos propensos a traicionarle, pero hay una esperanza detrás de todo esto, yo creo. Mira, el acto de la cena, el acto del lavatorio de pies, al final del día es un acto de asumir responsabilidad. Yo creo que ese es el detalle más importante de todo esto, porque qué mucho nos gusta a nosotros decir a los demás lo que tiene que hacer y no asumir nuestras propias responsabilidades. Cuando vemos cosas que pasan en el país, explicamos y podemos decir claramente quiénes son los responsables y los culpables de por qué esas cosas ocurren. Pero al final del día, este acto de la cena es un acto de convocatoria y es un acto de comisión. Claro. Que el Señor nos hace a nosotros. A mí me gusta mucho cómo Juan 13, específicamente el verso 34 y 35, termina.
Yo te compartía, Daniel, los otros días que a mí me llama la atención que en Estados Unidos o en inglés, el día de Jueves Santo se le conoce como Monday Thursday. Monday como de mandato, ¿verdad? De mandatum. Porque el gran mandamiento que da Jesús posterior al lavatorio de pies ocurre específicamente después de estos actos. Sí. Y pudiésemos decir, ok, Jesús dice, alguno de ustedes me va a traicionar. Este es el mandato que yo les doy a ustedes. O sea, antes de cualquier cosa que vaya a ocurrir en la pasión, el mandato es el siguiente. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Así que al final del día, ser discípulo no era que lavaran los pies de los demás, como Pedro quería hacer. Ser discípulo no era el que fuera el digno de participar de la cena. Ser discípulo era amar a la gente. Y yo creo que esa es la encrucijada que tenemos, porque a veces pensamos que por lo que hemos hecho en nuestro trayecto ministerial, de vida de fe, cuánto nosotros hemos predicado, hemos orado, eso destaca nuestro valor o nuestra dignidad en la mesa. En este caso, el mandato. Y eso para mí es importante porque son como que las palabras contundentes previo al arresto de Jesús. Es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y va más, si la gente se va a dar cuenta que somos discípulos, que hemos estado con Él, no es por cuántas veces participamos de la cena, ni cuándo fue nuestra fecha de bautismo, es porque hemos amado como Él nos enseñó a amar. Todo esto de la encrucijada se encierra en asumir la responsabilidad, amada iglesia, de continuar y responder a ese mandato de nuestro Señor. Para continuar ese proceso de transformación, de discipulado y a la vez también de celebración, pero celebrar lo que Cristo hace en nuestra vida, que quita nuestras imperfecciones, pero ante todas las cosas que nos envía a que lo que dignifique nuestra vida en Él sea el amor, primero hacia su presencia, pero también hacia quienes nos rodean. Por lo tanto, este evento del acto de la Cena del Señor encierra un mandato de amor para ir por nuestra comunidad, bendecir a las personas en todo tiempo con el amor del Señor. Y esa es la verdadera encrucijada, confrontar nuestra realidad hacia amar a las personas, así como el Señor ha tomado de su tiempo, creado espacios de la mesa, se ha puesto una toalla alrededor de su cintura, ha llenado un frasco y hoy quiere lavar tus pies. Que podamos tener esa disposición como discípulos de seguir a nuestro Señor y amar a las personas. Así que te invitamos que eso sea lo que pueda dirigir el espacio de la mesa de reconciliación en tu vida en esta ocasión. Que Dios te bendiga. Te bendiga.